¿A quién amáis sin haberle visto? En quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Esta carta es escrita, como ustedes saben, a los creyentes que están viviendo bajo una persecución. Como ya venimos enseñando desde el versículo 1, diario ellos viviendo bajo la amenaza de morir por su fe. Ninguno de nosotros estamos viviendo en ese ambiente. Ninguno de nosotros tenemos el temor de morir por predicar el Evangelio aquí en Zacatecas. Pero esta carta también es para nosotros, porque Pedro dice aquí en los primeros versículos, ya hemos visto, nada más repasar brevemente, que no importen las circunstancias, no importen las pruebas, no importen las tribulaciones, los sufrimientos, debemos de tener gozo. Debemos de regocijarnos porque tenemos una herencia eterna, como él menciona en versículo 4. Aunque hay diversas pruebas, lo que vimos la semana pasada, que son difíciles, que pruebas que son necesarias, esas pruebas comprueban la fe de uno. Y algunas de las personas, algunos de los hermanos, pues han compartido hace rato cómo esas pruebas pues comprueban la fe de uno. Dios a través de la prueba refine la fe de uno como el proceso de refinar el oro, como vimos la semana pasada. Y ahora vamos a ver que nos alegramos por la relación íntima y el compañerismo genuino que experimentamos con Dios. ¿Qué es una relación íntima, genuina con Dios? ¿Cuáles son las características que distinguen esa relación? ¿Por qué siempre nosotros, cuando estamos hablando con la gente de fuera, o incluso a veces hablando con gente de dentro, por qué decimos nosotros es que se trata de una relación verdadera con Jesucristo, no se trata de una religión? ¿Por qué lo decimos así? Si alguien te fuera a preguntar, y yo lo he hecho varias veces en varias ocasiones con ustedes, últimamente en los discipulados del matrimonio, yo pregunto, descríbeme tu relación con Dios. ¿Cómo es tu relación con Cristo? Si yo te fuera a preguntar, explícame tu relación con Cristo, ¿qué me dirías? Si alguien de fuera te preguntaría, ¿qué es una relación con Dios? ¿Qué le dirías? Muchos, es que voy a una iglesia, se llama, pero aquí Pedro tiene una relación personal con Jesucristo y Él nos da los elementos necesarios, las características que se basan en su relación con Dios. Él está aquí hablando a personas que nunca habían visto a Jesucristo. Aunque Pedro caminaba con Dios, él está escribiendo a esos creyentes que ninguno de ellos habían caminado con Cristo. Pedro tenía una relación íntima personal con Jesús, pero estos creyentes no, y nosotros tampoco. Nunca caminaban con Él. Nunca comían con Él, nunca escuchaban un sermón de la palabra de Jesucristo de su boca, nunca veían hacer un milagro, nunca habían experimentado su amor o platicaba con Él.
Nunca le habían dado un abrazo ni un beso, pero Pedro sí. Nosotros estamos en la misma condición que esos creyentes de la carta de Pedro. Pero mire, en la segunda carta, segunda de Pedro, vemos lo que Pedro escribe en capítulo 1, versículo 16. Capítulo 1, 16 de segunda de Pedro. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Pedro está hablando de una experiencia real y verdadera cuando él caminaba con el Dios del universo. No lo buscas, pero en 1 Corintios, si quieres anotar, 1 Corintios 15, versículos 4 al 8, describe que después de resucitar, Jesucristo apareció a Cefas, a quien es Pedro, y luego a los 12, y luego a 500 personas más. Y luego apareció a Pablo, dice Pablo. También en Hechos 10, 39 al 41, dice así: somos testigos de todo lo que hizo. Eso es Pedro hablando en una predicación en Hechos 10, 39. Somos testigos de todo lo que hizo Jesucristo. Comimos y bebimos con Él. Vamos a 1 de Juan, una carta atrás de Pedro. Ya hemos predicado esta carta, pero en 1 de Juan 1:1, Juan dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Juan está escribiendo, hablando de ellos, los apóstoles, que habían caminado con Cristo, que habían visto al Señor, que habían oído y escuchado la voz de Él. Y los apóstoles nos invitan a nosotros a una relación íntima, un compañerismo, una verdadera comunión, como dice aquí en versículo 3. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces nosotros tenemos comunión con los apóstoles y los apóstoles tienen comunión con Jesucristo. Entonces nuestra comunión también es con Jesucristo a través de las cosas que escribieron. Volvemos a 1 de Pedro. En los versículos del día de hoy, Pedro presenta los dos componentes de una relación íntima, genuina con Dios. Toda relación verdadera necesita estas dos cosas. Si tú eres una persona que escribe notas, aquí es donde quieres poner dos cosas muy importantes. Si tú no tienes esas dos cosas, no tienes relación con Cristo. Y si no tomas notas, trae una libreta para tomar notas. O toma la nota ahí en tu Biblia. Versículo 8. Bueno, voy a leer el versículo 7, voy a leer nada más una palabra. Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo aunque ahora no lo veáis. Los dos componentes. El amor y la confianza.
Toda relación verdadera se basa en el amor y en la confianza. El enfoque de la fe del creyente no es el conocimiento abstracto, sino se basa en la persona de Jesucristo. ¿Por qué te regocijas? ¿Por qué te alegras con gran gozo? Porque tú amas al Señor y tú crees en Él. No porque crees alguna doctrina, es porque crees en la persona de Jesucristo. Mire, si violas cualquier de estos dos principios, destruyes este gozo y manifiestas que no tienes una relación verdadera, una relación genuina. Si no hay amor, si no hay confianza, no hay relación verdadera. Entonces, el primer componente, un amor verdadero. Un amor verdadero. Ustedes aman a Jesucristo a pesar de que nunca lo han visto. A pesar de que nunca lo han visto, ustedes aman al Señor Jesucristo. Es normal desarrollar un amor por alguien, ¿no? Pero normalmente requiere la vista. ¿O quién de ustedes se enamoró con su esposo o esposa sin haberle visto? ¿Alguien? ¿Sin ver? En el discipulado del matrimonio nosotros pues vemos que el amor no es un sentimiento como se presenta en nuestra cultura hoy en día. Hoy en día la cultura presenta el amor como un sentir, como una emoción. Cuando ya no sientes esa emoción, búsquete otro. ¿Sí? Porque ya no estás enamorado con la persona. Ya no tienes amor por la persona. No estamos hablando de ese amor, porque el amor bíblico es muy diferente. No es una emoción. El amor verdadero y bíblico es un acto de la voluntad de uno. De cada día levantarme y decidir amar. Tomar la decisión de amar. No basado en mis sentimientos. Porque créeme, hermanos, mi esposa es una mujer muy bonita, muy guapa, la quiero mucho, pero hay mañanas cuando me levanto y la verdad me cuesta trabajo amarla. Son más días que a ella le cuesta amarme a mí. Pero es un acto de la voluntad de uno. Tomamos la decisión de amar a nuestra esposa, a nuestro esposo, y de la misma manera nosotros es una decisión amar a Cristo. Entonces no se basa en cómo sentimos los domingos, porque aquí podemos cantar un amor ferviente a nuestro Dios. Oh, cuánto te amo, Dios, aquí en el salón. Pero desarrollamos ese amor en el conocimiento de la persona de Jesús, en el compromiso que tenemos con Él y en las decisiones que tomamos. Amamos a Cristo basada en el acto de nuestra voluntad según el conocimiento de Él. Pedro escribe en capítulo 2 de la misma carta, en capítulo 2, él dice en versículo 7 que Jesucristo es precioso. Para ustedes Jesucristo es precioso. Es valorado, estimado encima de todo, dice Pedro. ¿Es Cristo precioso para ti? ¿Puedes decir tú que Cristo es precioso para mí? En Lucas 10:25, no lo busques, pero ahí encuentra un intérprete de la ley preguntando a Jesucristo. Él dice, ¿cómo puedo yo heredar la vida eterna? Y respondió Jesús, él dice, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lo interpretas tú? Y el intérprete de la ley
contesta, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y Cristo le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. ¿Qué tienes que hacer para vivir? Amar a Dios con todo tu ser y amar a tu prójimo. Esta es la esencia de una relación. Amar a una persona con todo lo que posees. Y desarrollamos el amor conociendo a la persona de Jesucristo. ¿Cómo lo conocemos? No es abstracto, hermanos. A través de esta carta de amor que Dios escribió a los seres humanos. Sí es la palabra de Dios, pero es una carta de amor escrito a nosotros. Dios escribiéndonos a nosotros para tener relación con nosotros. Y a través de esa carta, de este libro, nosotros llegamos a tener amor, a desarrollar un amor verdadero por Jesucristo. Entonces, a lo mejor debemos cambiar nuestras preguntas cuando estamos hablando con las personas. En vez de preguntar, ¿han recibido a Cristo? A lo mejor debemos de preguntar, ¿amas a Cristo? Pues vamos a la iglesia. Es la respuesta. ¿Amas a Cristo? Pues voy a la iglesia. Eso no es la pregunta. ¿Lo conoces? ¿Conoces a Jesucristo? ¿Has leído su carta? Cuando yo pregunto a la gente si han leído la palabra de Dios, la gran mayoría dice que no. ¿Y qué tal tú? Si yo te fuera a preguntar, ¿cuántas veces en esta semana leíste la carta de amor de Dios hacia ti? ¿Cómo podemos conocer a Dios para poder tener una relación con una persona en que no podemos ver? Yo puedo tener relación con mi esposa, puedo conocer a mi esposa porque todos los días estoy con mi esposa. Pero si yo me voy de lejos y estoy trabajando afuera 6 meses, ¿cómo lo voy a conocer? ¿Cómo me va a conocer a mí? Ahora podemos mensajear, ¿no? Pero antes tenía que escribir una carta. ¿Qué tal si yo fuera a mandar una carta diario a mi esposa mientras los 6 meses que estoy afuera? Para que ella me conozca, para que esté enterada de las cosas que estoy haciendo, cómo está mi vida en el momento. ¿Y qué tal si fuera a llegar a la casa después de 6 meses y mi esposa pues abre la puerta y me dice, amor, cuánto te he extrañado, te quiero tanto, qué gusto verte? Y yo llego ahí y en la mesa hay 6 meses de cartas todavía en sus sobres. Ella no había leído ninguna carta. ¿Eso es amor? ¿Eso demuestra un amor? Claro que no. ¿Cómo podemos nosotros pensar que podemos tener un amor por Cristo cuando no abrimos las cartas que Cristo nos ha mandado? ¿Cuál es la evidencia de tu amor? Y no me digas que conoces doctrina. No me digas que eres bautista o eres reformado de una denominación o otra denominación. ¿Conoces a Jesús? ¿Es precioso para ti? Ahora, ¿cómo compruebas tu amor? Vamos a Juan 14. Es interesante porque Cristo contesta todas nuestras preguntas. Tú puedes estar pensando, entonces, ¿cómo puedo comprobar mi amor? ¿Cómo puedo saber yo si yo amo a Cristo? Pues Cristo contesta. Juan 14, versículo 15. No es difícil, es sencillo. Si me aman, guarden mis mandamientos.
El amor genuino produce obediencia. Versículo 21. El que tiene mis mandamientos, nosotros tenemos los mandamientos. Entonces tú eres una persona que tiene los mandamientos de Dios. El que tiene mis mandamientos y los guardas. La persona que guarda el mandamiento, ese es el que me ama. Entonces tú puedes tener los mandamientos, pero Cristo dice, si no guardas los mandamientos, no eres una persona que me ame. Aquí Él dice, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a Él. Versículo 23, respondió Jesús y le dijo, el que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. El que no obedece la palabra de Dios no lo ama. Es tan sencillo. Compruebas tu amor por Cristo a través de guardar sus mandamientos. Manifiestas tu amor a través de tu obediencia. Punto. Tú puedes decir todas las cosas que quieras. Tú puedes hablar del amor que tienes por Cristo, tanto amor que tengo por Cristo. Tú puedes cantar todos los cantos que quieres, diciendo te amo Cristo. Tú puedes hablar de doctrina, tú puedes hablar de teología, tú puedes hacer todas las cosas religiosas, pero si no obedeces la palabra de Dios, no tienes un amor genuino. El amor define la relación y nuestro amor se define por nuestra obediencia. Dios dice en 1 Samuel 15:22, ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios o que obedezcas a su voz? El profeta dice, escucha, la obediencia vale más que el sacrificio y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de carneros. Para nosotros hoy en día podemos cambiar las palabras y decir, ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Que conozcas doctrina? ¿Que asistes a una reunión? ¿O que me obedeces? La obediencia vale mucho más que la doctrina, mucho más que el conocimiento. Yo no establecí el estándar aquí, no son mis palabras, Dios estableció el estándar. Si tú eres una persona que dice amar a Dios, entonces lo que Dios requiere es tu obediencia. Si no obedeces a Dios, entonces no lo amas. No son palabras de Josué, son palabras de Jesucristo. 1 de Juan, vamos a 1 de Juan. Rápidamente. Puedes leer todo el contexto desde el versículo 7 de capítulo 4, pero 1 de Juan 5:3, y viene un contexto muy largo de muchos versículos hablando del amor. Y versículo 3 de capítulo 5 de 1 de Juan dice, pues este es el amor a Dios, que sepamos muchas cosas. No, que guardemos sus mandamientos. ¿Y qué? Y sus mandamientos no son gravosos. O sea, para la persona que ama a Dios, sus mandamientos no son difíciles. Es fácil cumplir con los mandamientos de Dios y obedecerle a Él cuando tenemos un amor verdadero por Él. La manifestación de tu amor por Él, la expresión de tu amor es la obediencia. Si no lo amas lo suficiente como para obedecer, entonces realmente no lo amas en absoluto.
Qué dura palabra, ¿no? No vas a escuchar esa palabra en muchas iglesias de hoy en día, de muchos predicadores. El amor es la base de la relación íntima y genuina, y la obediencia es la prueba de ese amor. Entonces, el amor verdadero es el primer componente. Puedo seguir por horas hablando de ese tema, pero es el primer componente de una relación íntima con Dios. Entonces, ¿lo amas? Lo compruebas por tu obediencia. Regresamos a 1 de Pedro, versículo 8, la segunda parte. Dice, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis. La segunda parte, el segundo componente de una relación verdadera con Dios, genuina con Dios, es una confianza genuina. Es una confianza. Esa palabra traducida creyendo también puede ser traducido como confiar. Más de 250 veces aparece esa palabra griega en el Nuevo Testamento. Más de 50 veces en el libro de Juan. Y aquí Pedro lo utiliza y puede ser traducido creer o confiar. O también podemos decir fe. Pero aquí está hablando de una confianza en la relación. El que ama a Dios confía en Él. El amor y la confianza en una relación entre dos personas deben ir de la mano. ¿O cómo funciona ahí en tu matrimonio? Yo amo a mi esposo, pero no tengo confianza en él. ¿Cómo es tu relación? Y no puedes confiar en alguien si no tienes amor por ellos. Entonces, ¿cómo comprueba mi relación con Dios? Tengo que amarlo, y esto produce una confianza, una fe en Él. Aunque no lo ven, confíen en Él, dice Pedro. Él repite esta frase, aunque no lo ven. Esta idea de que tenemos una fe sin verlo. Creemos en Cristo sin haberle visto. En 2 Corintios 5:7 no lo buscas, pero dice, caminamos por fe, no por vista. No tenemos que verlo para amarlo. Y tampoco tenemos que verlo para creer y confiar en Él. Es posible que Pedro tenía en mente aquí las palabras de Jesús en Juan 20, y ustedes saben la historia de Tomás. Pedro estaba ahí con él cuando Tomás viene y duda de Dios. Jesucristo, los apóstoles están en el aposento alto. Jesucristo llega y se revela a ellos, menos Tomás. Los apóstoles le dicen después, es que hemos visto a Cristo. Y Tomás dice, no lo voy a creer, no lo creo, hasta ver. Dentro de una semana está Tomás ahí con los apóstoles, entra Jesucristo otra vez. Y aquí escuchen las palabras de Cristo. Jesús le dijo a Tomás, ¿por qué me has visto, Tomás, creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Cristo está hablando de nosotros. Cristo está hablando a los creyentes aquí en la carta del apóstol Pedro. No hemos visto a nuestro Señor Jesucristo, y aún sin verlo, creemos en Él. Bienaventurados los que creen sin ver. Y no es una creencia intelectual, es una creencia espiritual. De la misma manera como Pedro, cuando él andaba en el barco y Cristo le dijo, sal del barco y camina sobre el agua. Es ilógico caminar encima de un lago, ¿o no? En medio de una tempestad. ¿O quién aquí ha llegado a la alberca olímpica y había caminado encima del agua? Ninguno. Es ilógico. Entonces, sin haberle visto en el sentido, él sale del barco porque él ve a Cristo ahí en el agua, pero nunca había visto a ningún hombre caminando sobre el agua. Pero Pedro obedece la voz del Señor. La gran mayoría de los que vieron los milagros de Jesús rehusaron creer y poner su confianza en Él. Si ustedes recuerdan en los evangelios,
multitudes y multitudes seguían a Jesucristo, pero en algún momento lo rechazaron, porque realmente no tenían una fe o una confianza verdadera, genuina en Él. Es nuestra fe y no el ver que fortalece nuestra confianza en Cristo. Hebreos 11:1 dice, la fe es la certeza de lo que no se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Confías en Cristo? Si dices que sí, ¿cuál es la evidencia de tu confianza? ¿Cuál es la prueba de tu creer? Pues gracias a Dios, Él contesta esa pregunta. ¿Cómo podemos estar seguros si creemos en Cristo? Mire, Juan 3. Juan capítulo 3, versículo 16. Todos lo sabemos por memoria, pero ahí viene en un contexto. Juan 3:16, ¿por qué de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna? Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ahora, ¿cómo sabemos si hemos creído? Versículos 19 y 20. Y esta es la condenación, que la luz, que Cristo vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Manifestamos nuestra confianza en Jesucristo a través de la obediencia, a través de nuestras obras. Versículo 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Ahora, aquí en versículo 36, la primera vez dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero hay una traducción en la segunda parte de dice, pero el que rehúsa creer, esa frase puede ser traducido, el que rehúsa obedecer. El Hijo no verá la vida. El creer y la obediencia van de la mano. Son intercambiables. La prueba de nuestro creer es nuestra obediencia. De la misma forma que la prueba de nuestro amor es nuestra obediencia, no es difícil, es muy sencillo. Si no obedeces al Señor, no confías en Él, no tienes confianza en Él. Y si no obedeces al Señor y no tienes confianza en Él, no crees en Él con una creencia verdadera, ¿qué es el resultado? Aquí Juan dice, el que no obedece no cree, y el que no cree no tiene vida eterna. Si tú no eres una persona obediente, no eres hijo de Dios. Mire capítulo 8, versículo 30 y 31 del mismo Juan. Juan 8, versículo 30 y 31. Hablando estas cosas, muchos creyeron en Él. Qué bien que muchos creyeron en Cristo. Cristo ha de estar muy feliz ahí con el creer. Con esa gente que con su boca decía, yo creo en Cristo. ¿Qué dice Cristo? 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Si me obedecen, permanecer, obedecer, quedarse en mis palabras, en mis mandamientos. Cristo dice aquí, tus palabras no valen nada, tu profesión no vale nada. Lo que vale es permanecer en obediencia a mi palabra. No lo vamos a ver
pero pueden anotar Hebreos 3, 12 al 19. Porque ahí habla también de la obediencia, de la desobediencia. En Santiago, todos sabemos, si quieren buscar Santiago, todos sabemos lo que dice Santiago 1:22. Dice Santiago 1:22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Entonces, la persona que no es hacedor de la palabra está engañada, completamente engañada. No, pero yo creo en Cristo. ¿Qué dice Santiago en capítulo 2, versículo 2:19? Qué bien, tú crees en Dios. Tú crees que Dios es uno. Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Qué bueno que dices que crees en Dios. Pero los demonios creen en Dios. La diferencia es que los demonios no obedecen a Dios. Ellos tiemblan, pero no obedecen. Algunos de nosotros ni temblamos. Entonces no me digas que crees en Cristo si no obedeces a Cristo. No le puedes engañar a Dios. Romanos 2:13 dice, porque no son los oidores de la ley los justos. Romanos 2:13, no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Y Cristo dice en Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Qué tal Mateo 28? Vayan y hagan discípulos, bautizándolos y enseñándoles que guarden mis mandamientos. El propósito del discipulado, el propósito del discípulo es obedecer los mandamientos de Cristo. Y así glorificamos a Dios. No recibimos la salvación a través de nuestra obediencia. Todos estamos enterrados en eso. Todos estamos de acuerdo. A través de nuestra obediencia no ganamos el cielo, no ganamos la salvación. Pero la obediencia es el fruto de la salvación que uno ya tiene. Si tú eres una persona que dice creer en Dios, entonces lo que Dios requiere es tu obediencia. Si no confías en Él lo suficiente como para obedecerlo, entonces realmente no crees en Él en absoluto. Si tú no obedeces a Dios, entonces no lo crees. Lo repito. Es tan sencillo. Es tu obediencia. ¿Amas a Cristo? ¿Crees en Cristo? Una relación verdadera se basa en un amor verdadero y una confianza genuina manifestada por la obediencia. No voy a darles una lista de todos los mandamientos de Dios porque ese es trabajo de ustedes de estar leyendo la carta para ver qué es lo que Dios manda de mí. Pero déjame apuntar nada más 2 o 3 cosas que rápidamente quiero anotar. Porque hay mucha gente que está engañada. Esta gente piensa que tiene una relación con Dios cuando no la tienen. 1 de Juan, volvemos a 1 de Juan, capítulo 4. Vamos a leer de versículo 20. 1 de Juan 4, 20. Y son algunos de los mandamientos, vamos a ver pocos. Dice, versículo 20 de 1 de Juan 4. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano,
es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Ok. Si tú no tienes amor por tu hermano, tu amor por Dios no es nada. No amas a Dios. Si tú aborreces a un hermano, si tú no has perdonado a un hermano, si tú estás guardando algo contra un hermano, tu amor por Cristo no vale nada. No es genuino. Porque Dios dice, si no puedes amar a tu hermano que está a tu lado, camines con él, andes con él, no puedes amar a mí. Y Él dice, tienes que obedecerme y guardar mis mandamientos, y yo te mando a amar a tu hermano. Hebreos 10, 23. Algunos que me están escuchando en este momento por internet se van a ofender, pero es la palabra de Dios y no son mis palabras. Versículo 23 de Hebreos 10. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras o a la obediencia. ¿Cómo? No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Si tú puedes pasar 3 meses o 6 meses o 1 año sin reunirse con los hermanos de la iglesia, número 1, no estás firme en tu fe. No estás firme, dice, mantengamos firme, sin fluctuar. No estás firme. Número 2, no tienes amor en absoluto por los hermanos. ¿Por qué? Y considerémonos unos a otros para estimularnos. ¿Cómo puedes considerar a los hermanos si estás en tu casa? Y tercero, desobedeces el mandamiento de Dios y por lo cual manifiestes que no lo amas y no crees en Él. ¿Cómo? No dejando, versículo 25, un mandamiento de Jesucristo, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. El pecado es que algunos tienen por costumbre dejar de congregarse. Y estoy hablando a la gente que me escucha por internet. ¿Por qué? Es que no entiendes, Josué, este virus que ha matado 0.01% de la gente. Es que no entiendes, Josué, mi trabajo. Es que no entiendes XX el otro. Yo entiendo perfectamente bien. No obedeces a Cristo, lo cual demuestra que no eres hijo de Dios. Y voy a hablar a los pastores también que han cerrado sus lugares. Estoy hablando a las iglesias cerradas. Y no me digas que amas a Cristo cuando tienes 1 año sin reunirse con los hermanos. Y luego los veo en aguas calientes en un restaurante comiendo con su familia. Pero no entiendes la situación, Josué. Ok, si tú tienes una enfermedad grave, estoy de acuerdo, quédese en casa. Pero eso es como 0.0% de la gente.
Hay algunos hermanos y hermanas que sí, no pueden venir y no pueden estar, pero están participando, por ejemplo, en el grupo de WhatsApp, están recibiendo los mensajes, están en comunicación, ellos nos reciben en sus casas, y luego hay otros hermanos que se han retirado completamente. Algunos de ustedes ni siquiera conocen a esas familias porque llevan 1 año o 6 meses sin llegar a una reunión. ¿Por qué? Porque ellos no aman a Jesucristo. 1 de Juan 2. Primero de Juan 2:15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Cómo sabes si amas al mundo? Si las cosas del mundo te distraen o te apartan de las cosas de Dios, ¿cómo sabemos si las cosas del mundo nos distraen o nos apartan de Dios? ¿En qué gastas tu tiempo? ¿En qué gastas tu dinero? ¿En qué gastas tus esfuerzos y tus recursos? Contestes esas preguntas y vas a saber si amas al mundo o amas a Dios. Si tú puedes contestar que tu tiempo, tus esfuerzos, tus recursos son de Dios y son para Dios, y lo demuestres a través de la acción, a través de tu obediencia, entonces no amas al mundo, amas a Dios. Pero si no lo puedes comentar así, si tú dices, cuando me sobra tiempo le doy a Dios. Cuando no ando cansado, pues le doy a Dios. Cuando me sobra poquito de dinero al terminar el mes, pues doy a Dios. Entonces tú amas al mundo y no a Dios. Y amas las cosas del mundo y no amas a Dios. Si puedes pasar, voy a volver a esto. Si puedes pasar un mes sin congregarse con ningún hermano o en ninguna reunión, pero si tienes tiempo todos los días para ir al trabajo, para salir a comer, para ir al mercado, ir a las compras, ir al gimnasio, lo que sea, no amas a Dios, amas al mundo. El mundo te tiene distraído. ¿Dónde está tu tesoro? Ahí está tu corazón. Tú atesoras cualquier cosa que te aparta de esa familia, que te aparta de la comunión de los creyentes. Tus afectos no están en Dios, están en el mundo. Fíjense, hermanos, en un mes tenemos 4 reuniones del domingo, 4 reuniones de miércoles, 2 reuniones de jóvenes, normalmente una de mujeres, tenemos una de oración. Muchos están llevando a cabo discipulados de matrimonios 2 veces al mes. Por lo menos tienes 12 oportunidades para demostrar que amas algo más que el mundo. Algunos que me están escuchando, y los voy a ofender, pero han perdido 72 reuniones en 6 meses. Han perdido 144 en un año. Y ellos dicen, yo amo al Señor con todo mi corazón. Y si tú les fueras a preguntar, ¿cómo reaccionarían ellos? Sí amo a Cristo, sí amo a Dios, pero... Y luego viene la lista. Luego vienen los pretextos. Luego vienen toda excusa. Y algunos de ustedes a lo mejor están casadas con maridos así, que dicen amar a Cristo, pero llevan años y años sin participar en una congregación local. Y ellos dicen, oh, es que sabes que no hay iglesias.
No sabes cuánto me han ofendido los pastores de las iglesias. Algunos llevan 5, yo he platicado con varones que llevan 5 años sin congregarse y luego dicen, pero yo amo a Cristo con toda mi vida, con todo mi corazón. Pero nada más que fulano de tal me hizo esto, fulano de tal me hizo esto, fulano de tal me hizo esto. Son mentiras, hermanos. Esa gente no tiene una relación con Cristo, no son cristianos. No me digas que tienes relación con Cristo cuando no lo obedeces. ¿Es difícil entender, hermanos? ¿O es muy difícil este concepto? ¿O es sencillo? Por los frutos los conocerás. Nada más tenemos que ver los frutos, hermanos. No es para juzgar, pero es lo que la palabra dice. Ahora, volvemos a 1 Pedro, vamos a terminar aquí rápidamente. Dice, os alegréis con gozo inefable y glorioso. Una relación íntima con el Señor, basada en un amor verdadero, basada en una confianza genuina, trae gozo inexpresable. Trae gozo. Tenemos que amarlo, creer en Él y obedecerlo para estar en relación con Él. Y este amor y esta confianza trae gozo. Romanos 15:13 dice, el Dios de esperanza les llene de todo gozo y paz en el creer, para que abunden en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Y Salmo 5:11 dice, pero que se alegren todos los que en ti confían, que canten alegres alabanzas por siempre. Cúbrelos con tu protección, para que todos los que aman tu nombre estén llenos de alegría. El amor y la confianza en el Señor trae alegría a nuestros corazones y gozo a nuestras vidas. Una hermana compartió durante el tiempo que apartándose un tiempo de la congregación, pues trae una tristeza por el pecado, ¿no? ¿Cómo podemos pensar que estar alejados de los hermanos, alejados de la exhortación, alejados de la palabra, alejados de una relación íntima, que vamos a tener gozo en nuestras vidas? ¿O vamos a tener paz? ¿O vamos a estar tranquilos? No es posible. Pedro expresa el afecto que siente por Jesucristo, un amor que los lectores tenían, que debemos tener nosotros también, aunque nunca habíamos visto al Señor en carne, pero Pedro sí. La alegría que Pedro pues expresa y menciona es muy intensa y fuerte, un sentimiento interno, profundo, inexpresable y glorioso. Y este mismo gozo lo experimenta la persona que ama y confía en Jesucristo, aun en medio de las aflicciones de la vida. Versículo 9. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. No voy a poner mucha atención aquí porque ya hemos hablado de eso, de la esperanza viva que tenemos, pero aquí nosotros como creyentes podemos regocijarnos debido a que estamos aquí, dice, obteniendo en el tiempo presente, estamos recibiendo como recompensa lo que se nos prometió, la salvación, que es el fin o la culminación de nuestra relación y nuestra fe en el Señor. Para los que aman y confían en Cristo, la salvación es pasada en el sentido de que en versículo 3, mire, él dice, nos hizo renacer. Es una salvación en el pasado, pero también es una salvación en el presente, porque como en versículo 5 él dice, somos guardados en el presente en esta salvación.
Y también es futura, es una salvación futura, porque es nuestra herencia, como dice versículo 4. Y versículo 5 que dice, para ser manifestada en el tiempo postrero. Entonces, pasado es presente, es futuro. Por eso hay gozo en la vida de un hijo verdadero, que tiene una relación íntima y verdadera y genuina con Dios. Y recibimos nosotros todos los días los beneficios de nuestra salvación, con esa relación genuina con Jesucristo. Entonces, termino. Si alguien te fuera a preguntar, explícame tu relación con Dios, ¿qué le dirías? ¿Es que asisto a la iglesia los domingos? Es que escucho por internet de vez en cuando un mensaje. ¿En qué se basa tu relación con Cristo? ¿Demuestra tu amor por tu obediencia? ¿Manifiestas tu confianza en Cristo por tu obediencia? Vamos a orar.